¿Qué onda, youtuberos locos? Darkling XD aquí reportándose. Trayéndoles más ideas macabras de mi mente retorcida. En esta ocasión, les presento el comienzo de una serie que pienso hacer. Ya saben. 100% creada por mí para deleite de sus pequeños corazoncitos. Para mí. Este es un proyecto muy especial y sé que tiene mucho potencial. Me atrevería a decir que será muchas veces más grandioso que el mismo fantasma de Marowak. Esta serie estará repleta de referencias a otras creepypastas, canales y trabajos de otros youtuberos, mitos, leyendas e historias de terror. ¿Cuántas referencias podrás encontrar por capítulo? Así que si te sientes un experto en el tema, este será tu examen. Para mi primer referencia, les diré que pienso subir videos los viernes. Un tipo viernes creepypastero. Pero dejémonos de tanta crema en los tacos y comencemos. Era una noche fría de invierno. El viento helado golpeaba sin clemencia las mejillas de un hombre que buscaba llegar a su casa. Él era carpintero, y había ido al pueblo vecino a hacer un trabajo. Pudo haber dado el día por terminado y regresar al día siguiente, pero ocupaba el dinero y decidió terminarlo aunque le cayera la noche. Lo que hace uno por ganarse la vida. Pensaba mientras apresuraba el paso. No era un hombre supersticioso, pero en los pueblos se cuentan muchas historias. Demasiadas como para no estar alerta. A lo lejos, se empezaba a divisar un puente. Ese puente que marcaba la mitad del camino. Ese puente macabro que, a la luz de la luna se veía aún más tenebroso que todas las historias que había escuchado sobre él. Ese puente. El puente pasaba sobre un río muy ancho, conectando el camino entre los dos pueblos. Se detuvo antes de poner pie en el primer tablón de madera. Se decía a sí mismo que dejara ese miedo atrás. Son solo historias, no es así. Como sea debía continuar su camino, y como para quebrantar más su voluntad. Una niebla densa comenzaba a cubrir el puente, limitando su visibilidad. Al fin. Se decidió y dio el primer paso. De ahí continuó caminando con paso lento, pero firme, tratando de convencerse que todo acabaría rápido. Con un poco de nervios. Se asomó por la barandilla, intentando ver el agua del río. Pero la densa niebla, solo lo dejaba escuchar el agua correr. Miró hacia el cielo y por pocos espacios de tiempo, veía esa luna llena que intentaba iluminar su camino. Sin éxito. Continuó su camino hasta que escuchó algo. Parecía el llanto de un bebé. Su primer sentimiento fue de preocupación, pero no por él, sino por el bebé. En los pueblos era común abandonar a los bebés no deseados, cerca del río, y con eso en mente, corrió lo más rápido posible. Surcando entre la niebla, llegó a la mitad del puente. Se detuvo, al escuchar el llanto, muy cerca. De inmediato intentó encontrar al bebé. Y justo junto a un poste de un barandal. Había un bulto envuelto en una sábana. Definitivamente provenía de ese bulto, aquel llanto infantil. Se inclinó intentando tomar la manta. Removía una parte, la cual dejó ver el rostro de aquel crío. Estaba pálido y con las mejillas rojas. Tal vez quemadas por la inclemencia del clima. Lloraba con una intensidad que mostraba cómo se aferraba a vivir. El hombre lo cargó entre sus brazos. Le causó ternura y tristeza. ¿Quién podría ser capaz de abandonar a una criatura indefensa, a su suerte? El bebé se calmó y dejó de llorar, al sentir el calor corporal de aquel buen hombre, que aparentemente le había salvado la vida. El hombre acarició las mejillas del bebé con el reverso de sus dedos, el bebé agarró uno de sus dedos con sus manos pequeñas, al mismo tiempo que sonreía y abría los ojos. El hombre miró esos pequeños ojos de color grisáceo, algo común en los recién nacidos y dijo, ¿qué ojos tan bonitos tienes? El bebé sonrió y dijo, y también tengo dientes. En ese momento, el hombre lo soltó, solo para ver al bebé caer de pie con un gesto burlón. Comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho. Aquel susto le estaba provocando un infarto y de entre la niebla. Comenzaban a divisarse más pequeños cuerpecitos apareciendo, listos para devorar a su presa. Estaban tan distraídos e inquietos por comer, que ignoraron un polvo que viajaba hasta aquel hombre. Y sin poder aguantar más, se lanzaron sobre su víctima. Solo que
Al casi tocarlo, chocaban contra una pared invisible. El hombre, aún muerto de miedo, ignoraba qué pasaba. Pero agradecía estar a salvo. ¿Está usted bien, señor?, preguntaba una voz infantil conocida mientras le tocaba el hombro. El carpintero giró la cabeza. Vio a un niño con una túnica de color negra, que al removerse la capucha, lo reconoció. Ese niño vivía en su pueblo y al parecer le salvaba la vida. Ni siquiera se había dado cuenta que aquel infarto había desaparecido. El niño sacó un tipo báculo de entre su túnica y dijo al hombre: esto se pondrá feo, así que le aconsejo cerrar los ojos hasta que yo le avise. El carpintero dudó por un momento, pero el miedo a saber lo que pasaría en esa situación, lo hizo solo obedecer. El chico sonrió y dijo unas palabras en otra lengua: Ego, Redam, Ut, In, Avisum, Irent, Venerunt, Ex. De inmediato comenzó a combatir a esa manada de chaneques. Ellos, al ver que era solo un niño, intentaron atacarlo, pero ese niño no era ordinario. Y uno a uno, fue destrozando, desmembrando y venciendo con una facilidad inimaginable, a todos y cada uno de esos pequeños engendros. El carpintero no aguantó la curiosidad y abrió los ojos antes de tiempo. Vio al chico esquivar ataques con una habilidad increíble. Pero el chico no los golpeaba. Solo les ponía dos dedos en la frente, al mismo tiempo que recitaba algo en otra lengua y, dependiendo de lo que recitaba, los chaneques explotaban, se incendiaban, o solo caían muertos, entre otras cosas. Solo quedaba uno. El chico alzó el brazo, y con una mano abierta, conjuró un hechizo y paralizó al pequeño monstruo. De entre sus ropas, sacó una daga. Parecía antigua, y con un solo movimiento, cortó la cabeza. El cuerpo y la cabeza cayeron a lados opuestos. El chico levantó la cabeza y la guardó en un saco. Lo amarró con una cuerda y lo guardó entre su túnica. La niebla se empezó a disipar. La luna iluminaba la noche nuevamente. El chico extendió su mano para ayudar a levantar al carpintero. Es hora de irnos, señor, dijo el chico. Debemos llegar al pueblo, antes de que nos alcance el chupacabras. El señor miró alrededor aterrorizado. El chico se rió y le dijo: era broma. Y así siguieron su camino hacia el pueblo. Caminaban por el sendero, lleno de árboles y espesa vegetación. El carpintero no dejaba de ver, con asombro, a aquel niño que lideraba el camino. Oye chico, tú eres Brian, ¿no es cierto?, preguntaba el carpintero con tono dudoso. Así es, señor Ramírez, contestaba aquel niño. Pero si tan solo eres un chiquillo, ¿cómo es posible que puedas hacer todo eso? No soy un chiquillo, contestaba enfadado. Ya casi cumplo 7 años, y pues, tengo unos grandes maestros. En eso, Brian percibió algo e hizo un gesto con la mano al carpintero para que se detuviera. ¿Qué pasa, chico? Silencio, no haga ruido. El carpintero asintió con la cabeza y comenzó a temblar. Se imaginaba lo peor. Más adelante, al lado del sendero, unos arbustos se movían cerca de una roca enorme. Brian cerraba su puño. Y de los arbustos, brincó hasta la roca, un venado. Con una postura imponente, con la luna a sus espaldas. Es solo un venado, dijo el carpintero. Brian temblaba. No era que fuera un venado, sino lo que representaba. Vienen por mí, dijo el chico y acto seguido, dos aves majestuosas se posaron en el lomo del venado. Miraban al chico, quien caminaba hacia atrás sin apartarles la mirada. Retrocedió tanto, que chocó con el carpintero. Cálmate, chico. Esos animales son inofensivos. El chico se paró detrás del carpintero y le dijo: ese es el problema, señor Ramírez. No son solo animales. La luna estaba cubierta por unas nubes viajeras, y a pesar de esa densa obscuridad, se podía percibir aquellas miradas penetrantes que atravesaban la nada, hasta llegar al chico. El carpintero miró hacia el cielo. Vio como al fin las nubes se disipaban. Su primer instinto fue voltear a ver a las aves, con el fin de distinguirlas y ver a qué se atenían. Era una escena hermosa, magnífica y poco común. Postradas en el lomo del venado, había un cuervo con un plumaje más negro que el fondo de un abismo. Con excepción de un triángulo o al revés, blanco, en el pecho. La otra ave era una lechuza, tan blanca como la nada. Tenía una línea azul que cruzaba de una punta de la ala, a la punta de la otra. ¿Ves, Brian? No tienes nada que temer, decía el carpintero sintiéndose más aliviado, es solo un cuervo y una lechuza. Es más, los espantaré para que te sientas mejor. Dicho esto, se inclinó para recoger una roca del suelo, se irguió de nuevo, alzó e hizo para atrás el brazo, y de un solo movimiento, lanzó la roca en dirección de las aves.
La piedra pasó a gran velocidad justo en medio de las dos, las cuales ni se movieron. El carpintero vio esa situación rara, pero no lo suficiente como para no volver a intentarlo. Y justo cuando se inclinaba para recoger otra roca, dos plumas se incrustaron en la tierra, una a cada lado de la roca que se disponía a recoger. Una pluma negra y una pluma blanca con una línea azul que la recorría de abajo hasta arriba. Sin aún incorporarse, el carpintero se quedó mirando a aquellas plumas. Sabía de dónde habían venido, sabía que no era una casualidad y sobre todo, sabía que era una advertencia, de no recoger y mucho menos lanzar de nuevo, otra roca. Se incorporó de nuevo, sin atreverse siquiera a alzar la mirada. Un escalofrío recorría su cuerpo, nunca se había sentido tan intimidado ni aterrorizado. Ni siquiera por los chaneques que habían intentado comérselo vivo, unos momentos antes. La presencia de esas dos aves se había convertido en la principal preocupación del chico y del carpintero. El cuervo emitió un graznido fuerte, el carpintero solo apretó más los ojos. El chico, que aún se escondía detrás suyo, le dijo con voz temblorosa, «Está diciendo que los mire». El carpintero tragó un gran bocado de saliva, no podía creer lo que sucedía, un cuervo le decía. No, más bien le exigía que lo viera a él y a una lechuza. El carpintero no reaccionó, estaba inmovilizado por las propias barreras que el miedo había impuesto en su mente. La lechuza chirrió ante el carpintero, este se quedó quieto, cuando sintió un leve jalón en su camisa, proveniente de aquel chico. Dice que no lo repetirán. Traducía el niño con voz quebrantada. El carpintero, que había tenido la cabeza inclinada todo este tiempo, la empezó a enderezar lentamente, sin aún abrir los ojos. Y cuando sintió tener la cabeza lo suficientemente erguida, comenzó a abrir los ojos lentamente y. Ahí seguían, solo que ahora lo miraban a él. Las dos majestuosas aves se miraron una a otra y asintieron como estando de acuerdo con algo. De ahí comenzaron a aletear, de las alas de cada ave, salían una cantidad exagerada de plumas, tantas, que nublaban la vista. Se dejó de escuchar el aleteo, y al caer todas las plumas al suelo, las aves habían desaparecido. El venado saltó de la roca hacia los arbustos, perdiéndose en el bosque. El carpintero se sintió más calmado y relajado. Se perdió tanto en su sentimiento de alivio, que no notó extra peso en cada uno de sus hombros. No fue sino hasta que una voz que venía de su hombro derecho lo hizo volver a la realidad. La voz decía, «Ya la gente no tiene respeto por los animales, ¿no lo crees, Ridley?» El carpintero giró su cabeza al lado derecho solo para ver a la lechuza. Aún no lo asimilaba, cuando del otro hombro se escuchó otra voz que decía, «Ya no sé qué pensar, Stroop. El mundo se va por el caño». Lentamente y con horror invadiendo todo su ser, volvió la mirada hacia adelante, intentando no verlos, intentando convencerse de que esto no era real, que pronto despertaría en su cama y toda esta pesadilla se esfumaría de una vez por todas. Pero las aves tenían otra cosa en mente. Poniendo sus caras enfrente de la del carpintero, preguntaron los dos al mismo tiempo, «¿Usted qué opina, señor Ramírez?» El carpintero no pudo soportar más. Ni él ni su cuerpo y se desmayó, cayendo hacia atrás, cayendo encima del chico que se refugiaba detrás suyo. Inmovilizándolo por completo. El chico intentaba liberarse, pero el cuerpo robusto y relajado de aquel hombre, era mucho para aquel infante. Entonces el cuervo le dijo, «Ahora sí, chamaco. Ya te cayó la voladora». Las dos aves lo tomaron uno de cada brazo y lo jalaron para liberarlo, sin dejarlo ir. Entonces la lechuza dijo, «Ahora. Iremos a dar un paseo». Y sin más. Las dos majestuosas aves se lo llevaron volando sin rumbo fijo. Pues ahí lo tienen. El primer capítulo de Asesino de Creepypastas. Díganme qué les pareció. Debo aclarar que pedí permiso para poder usar a Stroop y a John Ridley como personajes, a sus respectivos dueños. No olvides darle pulgar arriba si te gustó, comentar y compartir. También suscribirte si aún no lo has hecho. Se despide Darkling XD. Y recuerda que te observaré mientras duermes.